Colonna era una poeta renacentista italiana que nació en una familia noble en 1490 y falleció en 1547. En 1509 se casó con Ferdinando Francesco, quien falleció en la batalla de Pavia en 1525. A raíz de esto decidió ir a Roma a un convento. Años después, en consecuencia de un problema que tuvo su hermano, volvió a Marino, Italia. El Renacimiento es un movimiento que se dio en España en el siglo XV. Colonna es reconocida por ser una de sus influyentes. Se caracteriza por ser una época en la que el arte y la ciencia tuvieron un resplandor. Se le conoce como el siglo de oro. El género literario de la obra es el género lírico, el cual tiene como objetivo expresar lo que el poeta siente. En este género siempre predominan los sentimientos del autor, suele expresarse en primera o tercera persona, tiene un hablante lírico y un motivo lírico. Las temáticas más representativas son el amor, la naturaleza, la mitología y la moral. En el poema se evidencia mucho la naturaleza y la moral. Dos ejemplos de esto son: de la niebla mortal que lo entorpece, la fe en las cosas altas y divinas. En Italia, en el siglo XVI, se dio una gran expansión económica, ya que los lazos del comercio entre Europa aumentaron. Hubo descubrimientos geográficos que lo integraron a un sistema económico mundial. La producción de bienes aumentó, había manipulación del dinero y se dio el comienzo del capitalismo occidental. Esto tuvo un papel importante en la organización económica, vida política y de relaciones internacionales. Durante la época se dio la literatura del Renacimiento, que forma parte del movimiento que experimenta la cultura occidental. Se caracteriza por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina. Hay temas relacionados con el antropocentrismo y la búsqueda del placer sensorial, espíritu crítico y racionalista. El Renacimiento, como su nombre lo indica, fue un renacer de la literatura. Utilizó nuevas formas y hubo un cambio en la filosofía greco-romana y en las antiguas formas artísticas. Se cree que el inicio del Renacimiento se dio en Italia, lugar de donde proviene Vittoria Colonna, la autora de este poema. También se caracteriza por la recuperación humanista, y hay temas relacionados con el antropocentrismo, que es el interés por la naturaleza y recuperación de mitología clásica. Durante este poema se hace mención a la tierra, el alma, la niebla, el hilo de la vida y entre otros términos referentes a la naturaleza. Se ve la búsqueda del placer sensorial, un espíritu crítico y temas relacionados con lo racionalista, que es un movimiento de la vanguardia europea que utiliza las formas funcionales de la industria para atender las necesidades sociales del urbanismo moderno. Esto se ejemplifica cuando dice: la puerta y tanto baja cuanto sube, y entre escaleras vanas y falaces, del laberinto humano anda y delira. El término humanista se le llamaba a cualquier persona que mostraba lenguas clásicas, que luego esto se convirtió en una forma de pensar y de vivir. Se consideraba que Dios era superior a todo en el mundo, esto por ser el creador del universo. En el humanismo, todo giraba en torno al pensamiento de que el ser humano es el centro del universo. El verso, o es decir, los versos de este poema que dicen: si un pequeño montón de tierra guarda, merced a Dios, el alma eterna y grande, no haya un objeto igual a su deseo. En esta cita vemos cómo se refieren a Dios como un ser superior, con un alma eterna y grande. Y también dice que le guarden merced a Él, y que es un ser inigualable e inalcanzable. El humanismo se preocupa principalmente por la felicidad y el bienestar del hombre durante su vida. Esto se ve en el poema cuando dice: mas el deseo solo lo redime, de la niebla mortal que lo entorpece, la fe en las cosas altas y divinas. Se puede interpretar como una aproximación al hombre y un desapego al teocentrismo de la Edad Media. Acá se revela o exhibe al hombre desde el punto de vista racional, científico y físico, como un interés artístico. La poeta emplea en sus obras un estilo Petrarca, cuyo surgió de un humanista italiano.
Esta poesía dio lugar a una nueva corriente literaria de la cual William Shakespeare, Garcilaso de la Vega, entre otros autores, fueron principales partícipes. El estilo Petrarca se fundamenta en concordar el legado grecolatino con las ideas del cristianismo. Usualmente sus líricas están escritas en prosa y comprenden temas amorosos y religiosos, de los cuales los amorosos están dedicados a su marido, que falleció en la batalla de Pavía. El estilo Petrarca es una corriente estética que imita el estilo, las estructuras de composición, los tópicos y la imaginería del poeta lírico Francesco Petrarca. Fundamentalmente, los poetas se deciden a cultivar el soneto amoroso. Por lo general, también se discuten las temáticas religiosas rimadas en prosa y se basa en armonizar el legado grecolatino con las ideas del cristianismo. Al soneto se le conoce como la composición poética, que incluye 14 versos, que se encuentran en 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos. El poema cumple exactamente estas características. A continuación se adjunta un cuarteto y un terceto de la lírica. Del albergue verás cierra a sí misma la puerta, y tanto baja como sube, y entre escaleras vanas y falaces del laberinto humano anda y delira. No tiene el fin del hilo de la vida, pero trama y dispone, coge y suelta, afloja y tira de su tela frágil. Se conoce a la prosa como una palabrería, ya que contrapuesta lo ideal de la perfección.